Muy bien, hablamos de Bueno, razones y serie ¿qué de puede pasar? razones. Una ración básicamente es una comparación de dos cantidades. Tenemos tanto razón aritmética como razón geométrica. La razón aritmética básicamente es la comparación mediante una diferencia, mientras que la razón geométrica es una comparación mediante una división. Tenemos básicamente serie de razones geométricas o serie de razones, ¿ya? Geométricas equivalentes, cuando tengo varias razones geométricas equivalentes iguales, ¿no? Muy bien. Donde la parte superior se le conoce como antecedentes y la parte inferior se le conoce como consecuentes. Acá se le conoce como una constante, ¿ya? Ya hay básicamente, ¿cómo se llama? Propiedades. Una de las propiedades que nosotros tenemos que saber es que si nosotros sumamos todos los antecedentes de esta igualdad, sumamos todos los antecedentes y lo dividimos entre la suma de todos los consecuentes, la constante no va a cambiar. Y si multiplicamos todos los antecedentes por todos los consecuentes, la constante va a cambiar en base a ¿qué? A un exponente. El exponente en este caso es igual a la cantidad de veces que se está multiplicando los antecedentes o los consecuentes. La serie de razones geométricas continuas, a diferencia de la serie de razones geométricas discretas, ¿ya? Hay continuas y discretas. Las continuas, básicamente la parte central son iguales. Por ejemplo, acá veo B, acá B, acá C, acá C, acá D, acá D, ¿no? Como que se repite las partes centrales, ¿ya? A eso se le llama serie de razones geométricas continuas. La que vimos anteriormente, cuando todos son diferentes, se le llama serie de razones geométricas discretas, ¿ya? Siempre cumplen con la misma propiedad, ¿no? Eso es lo que vimos en razones y serie de razones. En la parte de promedios, ¿ya? Que era nuestro segundo tema, ¿ya? Para nosotros el promedio, ¿qué cosa es? Es aquella cantidad que representa un conjunto de datos. O sea, un numerito va a representar a todo un conjunto de números. Eso es un promedio, ¿ya? Y lo podemos clasificar en promedio aritmético o media aritmética, promedio geométrico o media geométrica y promedio armónico o media armónica. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo se calcula el promedio aritmético o media aritmética? Se calcula como la suma de las cantidades dividido entre la cantidad de datos totales. ¿Ya? Muy bien. Por ejemplo, acá tengo, ¿cuántos datos? Tengo 3 datos, ¿no es cierto? Entonces, si quiero calcular el promedio aritmético, la media aritmética, tengo que sumar los 3 y dividirlo entre la cantidad de datos que tengo. Ese 14, ojo, este 14 que nos sale acá representa al 20, al 9 y al 13. A los 3 se está representando, en uno solo. ¿Ya? Muy bien. Promedio geométrico. El promedio geométrico o media geométrica es igual a ¿quién? Se define como la raíz enésima del producto de los n datos, ¿ya? La raíz enésima del producto de los n datos. Por ejemplo, el n, que llega a ser para nosotros el índice de la raíz, es la cantidad de datos, y x1, x2, x3, xn son los datos que tenemos, ¿ya? Calcular el promedio geométrico de 8, 64 y 125. Entonces, ¿cuántos datos tengo acá? Tengo 3 datos. Entonces, aquí en el índice va a ir 3. Entonces, la raíz cúbica del producto de estos 3 datos, teniendo una media geométrica o promedio geométrico igual a ¿cuánto? A 40. El promedio armónico o media armónica, ¿ya? Se calcula como la cantidad de datos dividido entre la suma de las inversas de los datos. Por ejemplo, calcular el promedio armónico de 2, 3 y 5. Es la cantidad de datos. ¿Cuántos datos tengo? 3. Y acá abajo se coloca la suma de las inversas, de 2, de 3 y de 5, que sería un medio, un tercio y un quinto. Entonces mi resultado va a ser, por lo general, una fracción. Las propiedades que nosotros tenemos que hacer cumplir son las siguientes. En primer lugar,
Para cantidades diferentes se tiene que tener en cuenta lo siguiente. La media aritmética siempre es mayor que la media geométrica y este es mayor que la media armónica, ¿ya? O sea, si yo agarro 3 datos, le saco la media aritmética, la media geométrica y la media armónica a esos 3 datos, siempre la media aritmética me va a arrojar como el mayor. De ahí le va a seguir la media geométrica y por último sería la media armónica. Pero si las cantidades son iguales, ojo aquí, son iguales, mis 3 datos son 20, 20, 20, entonces las 3 medias van a salir iguales, ¿ya? Para 2 números, ¿qué puedo hacer cumplir? Que la media aritmética por la media armónica es igual a la media geométrica elevado al cuadrado, ¿ya? Aquí ya les hemos dejado algunos ejercicios para que puedan reforzar con esto. Nuestro tercer tema para nosotros es la regla de 3 simple y compuesta. ¿Qué cosa es esta regla o qué nos dice? Es el procedimiento aritmético que consiste en calcular algún valor desconocido de una magnitud mediante la comparación de 2 o más magnitudes. Tenemos básicamente 2, las simples y las compuestas. Las simples, regla de 3 simple, ¿ya? Es cuando vemos estos dos, el directo y el inverso. O vemos directo o vemos inverso. En cambio, en el compuesto vemos de los dos, directo e inverso a la vez. ¿Ya? Tenerlo en cuenta. Entonces, regla de 3 simple, ¿ya? Directa o inversa. Cualquiera de los dos. Si es directa, se van a dividir, ¿no? La división se mantiene constante. Y si es inversa, el producto se mantiene constante, ¿ya? En cambio, en la regla de 3 compuesta, la dificultad ya aumenta, ¿no? Y hay procedimientos para poder desarrollar ese tipo de ejercicios. Listo. Muy bien, vamos a resolverlo. Dice, la suma de dos números es un cubo perfecto comprendido entre 100 y 200. ¿Sí? Todos estamos aquí. Por favor, en la lectura. La suma de dos números es un cubo perfecto comprendido entre 100 y 200. Si la razón geométrica de ellos es 12 treceavos, entonces la razón aritmética de dichos números está comprendido entre, para empezar no hay clave, ¿ya? Y ahora vamos a ver por qué. Vamos a suponer que tenemos dos números, sean los números A y B, ¿ya? Y dice que su suma es un cubo perfecto, ¿ya? Esto es un cubo perfecto. Ese cubo perfecto está comprendido entre ¿quién? Está comprendido entre el cubo perfecto. Está comprendido entre 100 y 200. A ver, chicos, una pregunta. Dime un cubo perfecto que esté comprendido entre 100 y 200. Solamente hay uno nada más. Hay un cubo perfecto que está comprendido entre 100 y 200. ¿Quién es? 150. ¿Cuánto? Profesor, no sé qué es cubo perfecto. O sea, un número que al elevarse al cubo me da un resultado. Ese resultado, ¿ya? Se le conoce como cubo perfecto. Dime los cubos perfectos. Por ejemplo, el 1 al cubo, 1. El 2 al cubo, 8. El 3 al cubo, 27. Profesores, estos números, el 1, el 8, el 27, esos se llaman cubos perfectos. Ya. Otro. 5 al cubo, ¿cuánto es? 25. 125. 35. 6 al cubo, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 256, creo. 6 al cubo. No. 200 ¿cuánto? 216. 5, profesor. 5 al Una cubo. pregunta. Dime ahora, ¿quién de estos cubos perfectos, ya, se encuentran entre 100? 5 al cubo. 5 al cubo. 5 al cubo. Yo En lo pocas tengo. palabras, ¿quién es? El 125. Conclusión.
La suma de estos dos números es un cubo perfecto comprendido entre 100 y 200. O sea, ¿de quién nos están hablando? Del 125. ¿Está bien? ¿Hasta ahí? ¿Alguna duda? No. No, eso espero. Muy bien. ¿Qué más dice? Crisanto, ¿qué más dice? Ejercicio número 1. Dice lo siguiente. Hallar la media geométrica de los números 3, 4 y 18. Hallar la media geométrica ¿de qué números? De los números 3, 4 y de 18. A ver, chicos, ¿cómo se calcula la media geométrica? ¿Qué sabemos? Que si quiero calcular la media geométrica por definición es la raíz que. Aquí voy a colocar la cantidad de datos que tengo. ¿Cuántos datos tengo acá? 1, 2, 3. Entonces coloco aquí, ¿cuánto? 3. Y acá abajo, ¿qué coloco? El producto de estos tres datos. 3 por 4 por 18. Recuerda, acá arriba estoy colocando la cantidad de datos y aquí la multiplicación de estos datos. Ahora, aquí se estila dar forma al problema. ¿Por qué? Porque multiplicar todo eso y sacarle la raíz cúbica es un poco complicado, ¿ya? Uno que te va a tomar mucho tiempo. Lo recomendable, ¿qué cosa es? Hacer que los números aparezcan con exponente cúbico. Por ejemplo, acá tengo 3 multiplicado por 4, que es 2 al cuadrado, y multiplicado por 18. Si recordamos 18, ¿cuánto es? 9 por 2. Pero 9 se escribe como 3 al cuadrado por 2. ¿No es cierto? Ese 18 se escribe como 3 al cuadrado por 2. Entonces, en vez de colocar 18, ¿qué voy a colocar? 3 al cuadrado por 2. ¿Y para qué hago esto? Hago esto con esta finalidad. 3 por 3 al cuadrado, ¿a qué es igual? 3 al cubo. 2 al cuadrado por 2. 2 al cubo. Con esta raíz cúbica y estos exponentes 3. Como se están multiplicando, estos se van. De esa manera se van. Y lo único que te va a quedar es el 3 que está acá abajo y el 2 que está acá. Sería 3 por 2, que sería ¿cuánto? Que sería 6. Es más sencillo de poderlo operar. ¿Ya? Utilizando ¿qué cosa? Sus propiedades de potenciación. ¿Ya? Todos estamos en el ejercicio 2, por favor. ¿Ya? Dice, la media aritmética de 3 números es 6 y de otros 2 números es 16. Hallar la media aritmética de los 5 números. Muy bien. Dice que la media aritmética de 3 números, A, B, C, es igual a 6. Y la media aritmética de otros 2 números, de D y de F, es igual a ¿cuánto? A 16. ¿Hasta ahí entendemos el ejercicio? Una pregunta, ¿la media aritmética cómo lo escribimos? Como la suma de ¿quién? De A más B más C, dividido entre ¿cuánto? Entre 3. Eso, hermano. Así. Y la media aritmética de estos dos números, ¿cómo sería? B más F dividido entre 2, eso es igual a ¿cuánto? A 16. Cuando hablamos de media aritmética, recuerda, es la suma de las cantidades dividido entre la cantidad total de datos. La suma de las cantidades dividido entre la cantidad de datos. Listo, ¿qué voy a hacer acá? Este 3 lo voy a pasar al otro lado a multiplicar. ¿Ya? Lo pasamos a multiplicar. Pásalo a multiplicar. ¿A qué es igual a más B más C? 3 por 6, ¿cuánto sería eso? 18. Habla. 18. 18. B más F, ¿cuánto sería? Este 2 pasa a multiplicar. 16 por 2, ¿cuánto es? 32. 32. ¿Sí? ¿Hasta ahí entendemos? ¿Qué me está pidiendo el problema? Me está pidiendo la media aritmética, pero de los 5 números.
La media aritmética de los 5 números, chicos. ¿Cómo es la media aritmética de los 5 números? A ver. ¿Cómo sería la media aritmética de A, B, C, D y F? La media aritmética de A, B, C, D y F. Pues simple, ¿no es cierto? Sumamos todos los datos, que sería A más B más C más D más F, y lo divido entre la cantidad de datos. ¿Cuántos datos tengo? Tengo 5. Profesor, ¿lo divido entre cuánto? Lo divido entre 5. Por el 5. Exacto, muy bien. Pero yo sé, por dato del problema, ¿qué pasó? Yo sé por dato del problema que ellos 3 ¿cuánto suman? Y ellos 2 ¿cuánto suman? ABC suma 18, D más F suma 32, y todo esto dividido entre ¿cuánto? Sobre 5. ¿Cuánto es la suma? ¿Cuánto es la suma? 50. La suma es 50 entre 40, 5. 50.